Hola, ¿qué tal? El día de hoy empezaremos con la introducción a los números complejos. Serán una serie de 4 o 5 videos, quizás 6, en donde se apliquen todas las reglas básicas para entenderlos. Acompáñame. La idea con este tema de números complejos es iniciar desde cero. Y para ello vamos a hacernos primero la pregunta obligada de qué son los números complejos. Bueno, por definición matemática es un par ordenado. Un par ordenado, recordemos que es como el plano cartesiano, que tiene un eje X, un eje Y un punto en la superficie, pues se define con dos coordenadas, la abscisa, la ordenada. Bueno, aquí es parecido. Los números complejos están formados por dos grandes pares de números. Una parte real, que es como si representara al eje X, y una parte imaginaria, que es como si se representara en el eje Y. De hecho, al eje X le vamos a llamar eje real y lo vamos a distinguir con la R mayúscula. Muchos libros a la parte real le ponen RE encerrado entre corchetes cuando se habla de un número complejo. Lo mismo para el eje Y, representa al eje imaginario y se denota con la letra I mayúscula o IM. El cruce de los dos ejes, similar al origen en el plano cartesiano, aquí también, es el punto de referencia donde vamos a medir todo. Y bueno, imaginemos que por allí en alguna parte de este plano tenemos un punto, trazamos estas dos líneas que son las líneas de guía y digamos que este punto es un par ordenado y digamos que esta distancia es 3 y esta distancia es 4. Entonces el número complejo se escribiría 3,4. Recordemos que en uno de los videos anteriores vimos cómo cambiar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Bueno, ese tema hoy va a ser muy útil por la sencilla razón de que aquí también los números se pueden escribir en polares. Recordemos que en coordenadas polares teníamos una R que representa la diagonal desde el origen hasta el punto y un ángulo medido desde el eje X positivo contra las manecillas del reloj hasta encontrar dicha diagonal llamado teta. Así que si yo transformo este par ordenado, pues necesitaría sacar la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, 25 raíz cuadrada 5. Y para encontrar el ángulo, pues se aplica la tangente inversa de 4 sobre 3. Si quiero siempre el ángulo respecto al eje X, siempre tendremos que hacer el vertical entre el horizontal, y sobre X, 4 sobre 3. Su tangente inversa, si lo hacemos en calculadora, nos da 53.13. Por lo tanto, este mismo punto en coordenadas polares se define como 5 a un ángulo de 53.13. Bien, entonces vamos a definir las formas con que vamos a trabajar estos números complejos. Dijimos que la primera forma es como par ordenado, que es 3,4, es exactamente esta que tenemos aquí. La segunda manera de escribir un número complejo es en forma binómica, donde es muy parecido a esta, donde lleva el 3 más, es una suma, más la parte imaginaria, nada más que a la ordenada hay que ponerle una i. Recordemos que la i es la unidad imaginaria básica de los números complejos y equivale a raíz de -1. Aunque hay varias polémicas que dicen que eso no existe, etcétera, etcétera. Bueno, por lo pronto lo vamos a dejar así y ya hablaremos sobre definiciones más profundas un poquito más adelante. Muy bien, la tercera manera es en forma polar. La acabamos de encontrar y recuerden que se escribía como el módulo que nos daba 5, que representa esta distancia, a un ángulo de 53.13. Existen dos maneras más. Prácticamente van a ser más fácil si yo encuentro la polar. A partir de ella se pueden escribir las otras dos maneras. La cuarta manera es la forma trigonométrica, que es simplemente el módulo coseno del ángulo más i módulo seno del ángulo. Y siempre se va a escribir de esta manera.
Como ven, es más fácil partir desde que se tiene la forma polar. Igual, la última forma, que es la forma exponencial, esta se usa mucho en ingeniería y lleva el módulo E a el ángulo por la I, la unidad básica imaginaria. De hecho, si nosotros igualamos la forma exponencial con la forma trigonométrica, nos da la identidad del gran Leonardo Euler. En resumen, estas dos formas son muy parecidas y estas tres formas son muy parecidas. Y para cambiar de una a otra, pues tenemos estas formulitas de aquí, o ya sea si yo resuelvo el coseno de 53.13 por el 5, esto me va a dar 3, y si yo resuelvo todo esto, también me va a dar este 4, así que es fácil cambiar a las diferentes formas. Algo interesante es que mientras que en la forma cartesiana solamente se puede escribir de una sola manera, en la forma polar se puede escribir de distintas maneras. Bien, ya hemos visto que se puede escribir en forma polar con un módulo a un cierto ángulo medido en grados, pero también es verdad que este ángulo se puede pasar a radianes. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, simplemente vamos a convertir el 53.13 y hacer la conversión es poner un quebrado, una fracción, con la igualdad adentro. Y recordemos que el factor de conversión es que pi radianes es igual a 180 grados. Por lo tanto, el 180, que son los grados, pues lo vamos a colocar aquí abajo y el pi arriba, y eso nos va a arrojar 0.9273 radianes. Así que este mismo punto escrito en vez de grados en radianes, pues sería 5 a un ángulo de 0.9273. Bien, entonces recordemos que el plano, cuando se habla de coordenadas cartesianas, el equivalente a un par ordenado, en este caso, eh, o en forma binómica, pues tenemos un eje de los números reales, un eje de los números imaginarios, eh, donde se cruza es el cero, y hacia la derecha están los positivos consecutivos y hacia la izquierda los negativos. Los positivos estarían hacia arriba, los negativos hacia abajo. Y bueno, estas líneas aquí punteadas es una rejilla que no siempre es necesario escribirla, pero nos ayudan para escribir más rápido cualquier número complejo, en su forma binómica o en su forma de par ordenado. Para las otras tres formas es más fácil el plano similar al plano polar. Y bueno, vemos que aquí es un poco distinta la rejilla porque los círculos representan las medidas de los diferentes radios, la medida de los diferentes valores del módulo, mientras que las líneas radiales representan las medidas de los diferentes ángulos que nos podemos encontrar. En este caso, los ángulos los llevo de 15 en 15 grados. Aquí está anotado 15, 30, 45, 60, 75, hasta lograr los 360 que nos da toda la vuelta. Cabe mencionar que estos ángulos también se pueden medir a favor de las manecillas del reloj, nada más que a favor de las manecillas del reloj generan números negativos. Por eso es que un punto, un mismo punto, como por ejemplo este que vemos aquí, en forma de par ordenado, solamente se puede escribir de esta manera. 2, este valor de aquí, que equivale a menos 3.46 para este caso. Bueno, y vemos que si situamos este mismo punto aquí en el plano polar, nos da una medida de 4. Observen cómo aquí este 4, el círculo de radio 4 viene a dar aquí. Por lo tanto, tendrá un módulo de 4 a este ángulo, que el ángulo correcto es el medido a partir del eje real contra las manecillas del reloj hasta encontrar esa línea radial, que aquí nos marca que son 300 grados. Pero lo podemos poner tanto en grados como en radianes, es decir, el 300 como con el 5 pi tercios. Y es el mismo punto, está ubicado, vean aquí cómo está ubicado en la misma posición. Ahora, una cosa curiosa de las coordenadas polares es que aquí sí un mismo punto se puede escribir de distintas formas equivalentes. Vamos a ver alguna de ellas para cuando nos toque trabajar con los números complejos, no batallemos. Resulta que este ángulo de 300 grados tiene posiciones equivalentes. Es decir, si yo le doy una vuelta más, llego al mismo eje radial.
Si yo le agrego 360 grados, me da 660 grados, que es equivalente al ángulo de 300. Por lo tanto, también es válido escribirlo como 4 a un ángulo de 660 grados. Pero lo mismo, si yo le quito una vuelta, llego a la misma posición. 300 menos 360 nos da menos 60 grados. Y ese menos 60 grados, observen que habíamos dicho que también puedo medir la posición o el ángulo en sentido a favor de las manecillas del reloj, pero me va a quedar negativo. Entonces, si yo lo mido así, me va a quedar negativo 60, que es lo mismo que quitarle una vuelta al ángulo principal. Por lo tanto, este mismo número se puede escribir como 4 a un ángulo de negativo 60 grados. También es igual o es equivalente si yo al ángulo le sumo 2 vueltas porque llevo a la misma posición. Llegaría a 1020, que es equivalente al ángulo de 300 grados. Por lo tanto, también es correcto escribir a un ángulo de 1020 grados. Pero también si yo me agarro el menos 60, alguno de los equivalentes que ya tenía, y le quito una vuelta, llego al mismo lugar, así que menos 420 también es equivalente a ese ángulo. Otra cosa interesante es que yo también al ángulo aquí descrito le puedo sumar media vuelta, nada más que, por ejemplo, aquí llegaría al ángulo de 480, que equivale a dar una vuelta completa más 120 grados. También el número complejo se puede poner de esta manera, solo que hay que escribirlo con un módulo negativo, porque al eje radial donde llego está del otro lado donde está el punto. Lo mismo va a ocurrir aquí. Si yo al ángulo de 300 grados le quito media vuelta, llego a la misma posición, pero me doy cuenta que estoy del otro lado, entonces puedo usar este mismo ángulo que es de 120, pero con un módulo negativo. Ahora, partiendo de este ángulo, donde lo puedo usar pero con un módulo negativo, también puedo sumarle una vuelta y quitarle una vuelta y llego al mismo ángulo. Nada más que recuerden que estos ángulos usan los módulos negativos. De hecho, aquí volvió a aparecer el menos 4 ángulo de 480, igual que acá. Bueno, todas estas formas reflejan el mismo número complejo. Recordemos que en su forma binómica era 2, negativo 3.46 y estos conceptos básicos son muy importantes porque con ellos vamos a conseguir manejar perfectamente los números complejos. De hecho, este es el primer video de una serie de 6 o 7 videos que vamos a hacer por lo pronto, solamente en donde se explique la introducción a los números complejos para poder trabajarlos y resolver las raíces de funciones. Ahorita estamos en álgebra. Más adelante, en un futuro, también nos servirá esto para trabajar a fondo y profundamente cuando lleguemos en su momento en toda la teoría completa de los números complejos. Saludos y hasta la próxima.